Hola, muy buenas a todos. En este tip de hoy lo que vamos a ver es una funcionalidad muy útil que nos proporciona SAP y que ya veréis que es muy fácil de configurar o de preparar, pero que también se puede complicar muchísimo. ¿Cuál es esta funcionalidad de la que os estoy hablando? Pues es la de búsqueda de órdenes de transporte por valores individuales. Es decir, buscar todas aquellas órdenes de transporte que tenemos en el sistema que contengan algún valor individual. ¿Qué me refiero como valor individual? Pues me refiero, por ejemplo, a un tipo de objeto concreto, el nombre de una tabla, una actividad de customizing, un código de transacción o un texto explicativo. Es decir, buscar en el sistema, por ejemplo, todas aquellas órdenes de transporte vinculadas con un código de transacción en concreto o con un texto explicativo o una actividad de customizing. Como veis, esto suena muy bien, parece una funcionalidad muy útil y ahora mismo lo que vamos a ver es cómo configurar esta búsqueda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que debemos hacer es acceder a esta transacción, la transacción SQVI. ¿Para qué nos sirve esta transacción? Nos sirve para preparar consultas o búsquedas a distintas tablas, básicamente para crear queries. Vamos a crear una query sencillita para mostrar lo que os estoy diciendo. ¿Cómo lo haremos? Bueno, lo primero que haremos es darle un nombre a esta query. Por ejemplo, en este caso, le daré el nombre de ztest y pulsaré en el botón Crear. Navegaremos a este pop-up en el que deberemos indicar, por ejemplo, un título, búsqueda de órdenes de transporte por valores individuales. Por ejemplo, esto es el título que le doy yo a la query. Evidentemente, vosotros podéis darle un título distinto. Después podemos aquí añadir comentarios, pero un paso muy importante y básico para configurar esta query es seleccionar de esta lista la unión de tablas. Básicamente lo que le estamos diciendo aquí es que la fuente de datos será según la unión de distintas tablas, ¿vale? Vamos a crear una query. Nos aparece este pop-up y pulsamos en Continuar y navegamos a esta pantalla. ¿Qué deberemos hacer en esta pantalla? Seleccionar la fuente de datos. Básicamente, seleccionar las tablas en las que queremos realizar dicha búsqueda. Para añadir la primera tabla, pulsaremos en este botón de Insertar tabla. Nos aparece este pop-up y aquí vamos a seleccionar aquella tabla que queremos añadir. En este caso, añadiré la tabla E071K. Evidentemente, esto es un ejemplo. En vuestra búsqueda o en vuestra query podéis hacerlo con distintas tablas, no tiene que ser la misma, pero en este caso voy a hacerlo con esta tabla. Pulsamos en continuar y como veis ya nos aparece aquí nuestra primera tabla con sus campos clave y todos los campos que la componen. Voy a añadir una segunda tabla, pulsando otra vez en este botón, que es la tabla Custom ACT Object, ¿vale? Como os decía antes, vuestras tablas pueden ser distintas. Esto es un simple ejemplo que podéis copiar y os será de mucha utilidad, pero podéis modificarlo a vuestro gusto. Perfecto, nos aparece ya esta segunda tabla y aquí lo que vamos a hacer es relacionar a través de un campo o varios esta primera tabla con la segunda. Si os fijáis, este último campo de activity podemos vincularlo con este primer campo de actividad de customizing. ¿Cómo haremos esta relación? Bueno, pues pulsaremos con el botón en Activity, mantendremos presionado y nos aparecerá este lápiz que relacionaremos con este primer campo. Y ahora vamos a relacionar, una vez ya tenemos relacionadas estas dos tablas a través de este campo clave, vamos a seleccionar una tercera tabla que será la siguiente, Custom ACT o BT. Y aquí, como veis, por defecto ya nos relaciona a través de los campos clave que comparten ambas tablas esta relación, ¿no? Ya nos realiza esta relación por defecto. ¿Por qué? Pues porque los campos clave se comparten entre la segunda tabla y la tercera. Una vez realizada esta relación, volveremos para atrás
y deberemos seleccionar estos campos de lista. ¿Qué quiere decir campos de lista? Bueno, los campos de salida, aquellos campos que cuando ejecutemos esta query vamos a visualizar. Aquí, lo mismo que antes, podemos seleccionar distintos campos según nuestros criterios. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, estos 4, voy a seleccionar nombre de objeto, nombre de la vista, voy a seleccionar la clave de idioma, ¿qué más? El código de la transacción, la actividad de customizing y, por ejemplo, el texto explicativo. Una vez seleccionados estos campos, que de hecho, si os dais cuenta, estos campos corresponden con los campos de las 3 tablas seleccionadas anteriormente, los pasamos a esta parte izquierda. Y todo esto será lo que nos sacará nuestro ALV cuando ejecutemos esta búsqueda. Y después nos iremos a los campos de selección. Los campos de selección serán aquellos campos por los que nos permitirá filtrar dicha búsqueda. Y aquí lo mismo. Seleccionaré, por ejemplo, la orden y la tarea, el ID de programa, el tipo de objeto, el nombre de la tabla, la clave de idioma, la actividad de customizing, el código de transacción y el texto explicativo. Por ejemplo, vosotros podéis seleccionar, como ya os decía, aquellos criterios o campos de selección que prefiráis. Yo con esto ya creo que es más que suficiente. Así de sencillo es preparar esta query. Una vez tengamos las tablas seleccionadas, cómo se relacionan entre ellas, los campos de lista y los campos de selección, pulsaremos en guardar, volveremos para atrás, pulsamos en grabar y ya tendremos nuestra query preparada. Ahora ejecutamos y como veis ya nos aparecen aquellos criterios de selección que hemos seleccionado anteriormente. Como veis, podríamos buscar por orden o tarea, podríamos buscar por el nombre de tabla, por la clave de idioma, actividad de customizing o, en este caso, lo haremos por el código de transacción. Es decir, si ejecutamos ahora mismo esta query, lo que le estaremos diciendo a SAP, al sistema, es búscame todas aquellas órdenes de transporte, tareas y objetos que tenga el sistema relacionadas con esta transacción, con este código de transacción. Así que ejecutamos y ya veréis lo que nos muestra el sistema. Nos mostrará todos aquellos campos de salida que hemos seleccionado durante la configuración relacionados con este código de transacción. Es decir, tenemos todas estas órdenes y tareas, de hecho, si bajamos más para abajo, veremos que cambia la orden y la tarea, relacionadas con este código de transacción, con el código de transacción OBY6. ¿Vale? Y nos suelta en forma de ALV todos aquellos campos de salida que hemos seleccionado. Esto evidentemente lo podremos ir modificando a nuestro antojo. Pulsaremos en modificar y modificaremos tanto los campos de salida como los criterios de selección. Como veis, funcionalidad muy útil y muy sencillita de configurar.